Gloria al Señor. Yo pensaba hoy y copié los versículos aquí y pensaba, digo, desde el principio de la creación, Dios todo lo hizo hermoso. Dios creó los cielos, dice la palabra de Dios, creó la tierra, creó las grandes lumbreras, creó los mares, creó los grandes monstruos marinos, creó la hierba, todas las plantas. Amén. Y después, sobre todas esas cosas, puso al hombre. Y además le puso una compañera, aleluya, amén. Gloria a Jesús. Y todo lo hizo hermoso el Señor en su tiempo. Fíjate si lo hizo hermoso y perfecto, que dice que se paseaban desnudos allí y hablaban con Dios y no sentían ningún pudor ni vergüenza. Gozaban de la presencia de Dios en directo y gozaban de una libertad, algo maravilloso. Gloria a Jesús. Claro, una de las cosas que tiene el hombre es que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y dentro de esa imagen y semejanza de que Dios dotó al hombre, entra la voluntad. Dios no quería hacer robots ni autómatas, quería hacer hombres a su imagen y semejanza. Dice el Señor en su palabra, hagamos, ya estaba con Cristo en un principio, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y nos dio una voluntad definida, un libre albedrío, una capacidad de tomar decisiones. En la historia ya sabemos lo que pasó, amén. Que por medio de la tentación, pues perdimos aquella bendición, por medio de la desobediencia, y fuimos expulsados del paraíso, porque fíjate, hasta Dios había capacitado al hombre para agarrar, si quería, del árbol de la vida, pero el árbol de la vida, dice la palabra de Dios, que le puso una espada que se revolvía alrededor, y que notó que ya había tocado el árbol de la ciencia del bien y el mal, y mira lo que había pasado, se habían visto su desnudez, habían visto sus vergüenzas, por así decirlo, y Dios en su misericordia, pues Dios es amor, en su misericordia mató animales y descubrió. Pero bueno, Dios, dentro del amor de Dios y de la bondad de Dios, Dios es justo. Y la justicia es que el hombre había pecado y había desobedecido, y todo aquel privilegio que desde el principio había tenido, pues se había cortado, se había terminado en principio. Gloria a Jesús. Por eso, algo tan hermoso como la creación, algo tan perfecto como la creación, tiene que ser fruto del amor. Amén. No se puede hacer nada si no se ama. Nada bueno si no se ama, amén. Porque si no se ama, todo está fundamentado en intereses, todo está fundamentado en el egoísmo. Y Dios es amor, y el primer mandamiento, dice en Deuteronomio 6, dice que amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Dios solicitaba en el principio del hombre que le amáramos. Desde el principio de la creación, que le amáramos. Y que ese amor que nosotros le íbamos a tener al Señor, que era como un deber, porque es un imperativo, pues iba a poder darnos las fuerzas para poder vivir correctamente en esta vida. Y Dios desde el principio ama al hombre. Nadie tiene duda de que Dios ama a los hombres, amén. La duda igual en cierta medida es lo que Dios nos ama a nosotros. ¿Tú sientes que Dios te ama? Cuando iban a ser destruidas Sodoma y Gomorra porque había subido delante de Dios aquel desvarío, aquella lujuria, aquella cosa que era horrenda delante de Dios, pues dice la palabra de Dios que Abraham le solicitaba al Señor y le decía, en Génesis está escrito, si hubiera 40 justos, no destruirías aquella ciudad. Y el Señor le respondía, no, si hubiera 40 justos, por amor a ellos no la destruiría. Y Abraham, pero claro, no había 50 justos, después fue bajando, dice, si hubiera 40, dice, pues por amor a esa ciudad no la destruiría. Y si hubiera 30, por amor a esa ciudad no la destruiría. Y si hubiera 20, por amor a esa ciudad no la destruiría. Y Dios nos ama y no quiere destruir. No quiere destruir a nadie. Dios es amor.
se hallarán 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y se fue Jehová, luego que acabó de hablar con Abraham, y aún así sacó a su sobrino y su familia de aquel lugar. Gloria a Jesús. Dios nos ha prolongado su misericordia. El profeta Jeremías, en el 31:3, dice la palabra de Dios que por tanto te amé y te prolongué la misericordia. Y el propósito de Dios es amarnos y extender su misericordia sobre nosotros. ¿Hasta qué punto Dios ha extendido su misericordia sobre nosotros? Pues hasta el punto en el que estamos. Jeremías 31:1 dice así la palabra de Dios. 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Con qué amor Dios nos ama? ¿Con qué amor Dios te ama a ti y te ama a mí? De lo que se trata, que en esta tarde entendamos de que Dios nos ama, que Dios te ama a ti personalmente. ¿Y con qué amor Dios te ama? Con amor eterno. Amén. Necesitamos entender de que Dios nos ama y hacer nuestro ese amor de Dios. Y junto con ese amor, dice la palabra de Dios, que el que no escatimó a su unigénito Hijo no nos dará junto con él todas las cosas. Junto con ese amor de Dios, como Dios nos va a dar todo lo necesario. Amén. Gloria a Jesús. En Isaías 43:21, atrás de Jeremías, dice la palabra que Él borra nuestras rebeliones. Gloria a Jesús. Y se olvida de nuestros pecados. No es este el verso, pero así dice el Señor: Él borra nuestras rebeliones y nos libra de nuestros pecados. Y ese es el amor, dice en el 25: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Sabes el beneficio que tiene el amor? El mayor beneficio que tiene el amor es el perdón. Amén. Gloria a Jesús, porque cuando amamos estamos dispuestos a perdonar. Amén. Y si no, que lo digan las madres, ¿no? ¿Qué tiene que hacer tu hijo o qué tiene que hacer tus nietos para que lo deje de amar? ¿Qué pueden hacer? Por mucho que hagan, nunca lo vas a dejar de amar. Amén. Amén. Pero entendemos de que Dios nos ama porque Dios es Padre, es nuestro papá. Y Dios tiene ese amor paterno hacia nosotros, ese amor incondicional. Gloria a Jesús. Dios solicita al mismo tiempo que Él nos ama incondicionalmente y borra nuestros pecados y nuestras rebeliones y no se olvida de ellos, y es nuestro Padre y está siempre esperando, como el hijo pródigo, a que volvamos en sí. Es lo más hermoso que nos puede pasar, que intentamos el amor de Dios hacia nosotros y que amemos a Dios, que le solicitamos el amor. Dice la palabra de Dios en Cantares. En Cantares es un poema, un libro de amor que simboliza a Cristo con su iglesia, pero que en ese tiempo pues era de un hombre y una mujer que se amaban y se casan y se entregan el uno para el otro para vivir hasta el fin de sus días. Y en Cantares, la palabra de Dios en el 2:4 habla, dice: y me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue su amor, porque estoy enferma de amor, decía. ¿Alguien ha enfermado alguna de amor? Amén. Que estás enfermo de amor, que amas tanto. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo habrá cantar de Cantares del amor? Si leemos en el 8, en Cantares 8, dice la palabra de Dios: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos. Sus brasas de fuego,
a veces el amor entre un hombre y una mujer, el enamoramiento, el amor con los hijos, el amor es esto, es una brasa de fuego, algo que no se puede, que arde dentro de uno, que no se puede apagar. Dice, las muchas aguas no podrán apagar el amor, dice, ni lo ahogarán los ríos. Amén, ¿lo entendemos? Que cuando se ama no hay nada que pueda evitar que se ame, que nada lo pueda apagar. Dice, si diese el hombre todos los bienes de su casa por ese amor, de cierto lo menospreciaría. Por amor eres capaz de darlo todo, es más importante. La gente que amas es todo lo que tienes. Material, todos los bienes de tu casa, ¿qué es más importante? Pregunto. La gente que amas, ¿a que sí? Aunque des todo, todavía sería bajo el precio. Gloria a Jesús. Dice el profeta Oseas, dice, con cuerda de amor os atraje. Gloria a Jesús, amén. En el 11:4 de Oseas dice la palabra de Dios que con cuerda de amor os atraje. Y es así como Dios nos ha traído hasta Él, con cuerda de amor, con cuerda de amor. Dios nos ha, por medio de algunos de los vicios, otro de la depresión, otro de la insatisfacción de la vida, otro por carecer de sentido, como existencialmente tener un vacío en tu vida, otro por problemas. Dios nos ha acercado a Él con cuerda de amor. Os atraje, dice el profeta, amén. Gloria a Jesús. Y es que la palabra de Dios lo dice en 1 Juan 4:8. En 1 Juan 4:8 explica lo que es Dios en esencia, lo que realmente es Dios. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Eso es Dios, amén. Dios es amor. Entonces, cuando nos acercamos al Señor, con todos nuestros problemas, con todas nuestras maldades, sabiendo que a veces lo que necesitamos es ser castigados, corregidos, con todas nuestras complejos, tenemos que entender una cosa con claridad, que nos estamos acercando a Dios, y Dios es amor. Amén. Y lo que vamos a recibir de Dios, por el camino que Dios nos lo quiera dar, va a ser en función a su amor, sea corrección, sea disciplina, sea bendición, sea trabajo, sea esfuerzo, sea dolor. Tenemos que entender que aquel que nos acercamos al trono de la gracia, ese que está sentado en el trono de la gracia, es amor. Amén. O sea que se nos tiene que quitar de la cabeza a veces ese Dios que nos han metido. Dios es severo, sin lugar a dudas, pero Dios es bueno y Dios es amor. Y si es severo Dios, es porque Dios es amor y Dios es justo. Amén. Dice la palabra de Dios en el 9, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Y aun cuando vivíamos en nuestros delitos y muertos en nuestros pecados, Cristo murió por nosotros. Y esto es el verdadero amor. En esto consiste el amor de Dios, en que Él nos amó primero. Amén. Dice la palabra de Dios que de tal manera nos amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate de qué manera Dios nos amó. Por eso decía el profeta, con amor eterno te he amado, por tanto te extendí
Mi misericordia, leíamos en el profeta Jeremías. Fíjate, hasta aquí Dios nos ha extendido su misericordia. Y nos ha extendido su misericordia haciendo que enviando a su Hijo unigénito. ¿De qué manera? Fijaros, ¿de qué manera? Nos podía haber seguido extendiendo su misericordia dándonos un canon de mandamientos para que lo cumplamos. También es necesario para vivir y sería bueno, como se circula y se necesita un código de circulación. Nos podía haber extendido su misericordia, no sé, de tantas maneras, pero ¿de qué manera Dios, de tal manera Dios nos extendió su misericordia? De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera te amó a ti, que te amó a mí, de tal manera, ¿sabes cuál es la manera en que Dios, sí que la conoces, ¿no? Como dice Filipenses 2:6. ¿Qué dice Filipenses 2:6? Dice: haya pues vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No, Él no se aferró, el ser Dios, no como nosotros que nos aferramos a cualquier cosita, a argumentos o a veces a cosas naturales, a necesidades para no obedecer a Dios. Él obedeció al Padre en obediencia perfecta. En obediencia perfecta hasta el último segundo de su vida en la tierra. Cristo Jesús obedeció al Padre perfectamente, en cada instante. Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿De qué manera? De tal manera nos amó Dios que siendo Dios tomó forma de siervo, de un siervo, no de un señor de este mundo, sino de un siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, y siendo ya un hombre como tú y como yo, porque Cristo Jesús es hombre. Él cuando iba a la muerte decía: mi alma está muy triste. Cristo decía que pasara de él esa copa. Él es hombre. Hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Amén, así dice el Señor. Pero Él es Dios también. En Él habita la plenitud de la deidad, habita Dios corporalmente en la persona de Cristo. Pero dice la palabra de Dios que se humilló a sí mismo, haciéndose, estando como tú y como yo, en condición de hombre, aun siendo Dios, pudiendo hacer un chasquido y que bajaran legiones de ángeles en aquella cruz y los salvaran y fulminaran a todos aquellos adversarios. Dice, haciéndose, se humilló a sí mismo. O sea, nadie se humilló voluntariamente, se humilló a sí mismo. ¿Y sabes por qué? Porque Dios te ama, porque Dios me ama, por eso lo hizo. No había otra razón sino el amor de Dios, haciéndose obediente hasta la muerte. Pero no acaba ahí, dice la palabra, y muerte de cruz. Imagínate a alguien ahí crucificado ahí, en medio de unas calles, ahí en un campo. Qué horror, ¿no? Qué horror, ¿no? ¿Sabes que cuando Cristo murió en la cruz, la justicia que era para nosotros era, porque los malos somos nosotros somos nacidos de varón, nacidos de carne, y nosotros, con ese pecado implícito que tenemos en nuestras vidas y de nuestros papás y de nuestros abuelos, lo único que merecemos es castigo. Justamente necesitamos castigo, y Dios es justo. Dios es justo. La gente dice: Dios es bueno, es justo, sí, pero si asesinan a toda tu familia, alguien asesina a toda tu familia, y tú vas delante de un juez con ese alguien, y el juez dice que es un juez tan bueno que le dice: mira, no ha pasado nada, aquí no pasa nada, le dice al asesino. Tú estarías ahí en aquella sala y dirías: sí que ha pasado, que se haga justicia. Amén. Dios es bueno, es justo, amén. Si no, la bondad de Dios va en función de su justicia, o la justicia que te correspondería, que Dios nos tenía que hacer a mí y a ti,
Jesucristo pagó por nuestros pecados en aquella cruz del Calvario hasta la última gota de su sangre. Y cuando pagó, Dios se quedó satisfecho porque ya se había pagado y la justicia de Dios era aplicada, fue aplicado a su unigénito Hijo. Y Dios lo levantó de entre los muertos, amén, al tercer día para justificarnos, amén. Y la justicia de que creas hoy en Jesús, que Cristo murió por tus pecados y que Dios lo levantó al tercer día entre los muertos, si tú crees que lo que Dios ha escogido para que seas salvo, eres justificado. Y la justicia de Cristo, la obediencia de Cristo se te aplica a ti. Y en vez de vernos sucios, cochinos delante de Dios, Dios nos ve a través de su amado Hijo Jesucristo, preciosos, hermosos, puros. Amén. Dios te ama, amén. Dios nos ama, amén. Tienes que entender de que Dios te ama y te dio lo más precioso que tenía por ti. Y tienes que vivir confiando en Dios, amén. Tienes que confiar en Dios. Es lo que Dios nos pide, que confiemos en Él, que le devolvamos ese amor, nada más, que le amemos a Él, para que Él pueda seguir derramando ese amor en nuestros corazones. Gloria a Jesús. Hebreos 6:10. Pero claro, en el Nuevo Testamento dice que la ley y los profetas se resumen en dos cosas. La del Antiguo Testamento, ama a Dios sobre todas las cosas, y después dice, y añade, y al prójimo como a ti mismo. Una vez que vino Cristo a este mundo a morir por nuestros pecados, Dios ya no nos solicita que amemos a Dios sobre todas las cosas y que cumplamos la ley, sino nos solicita que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En Hebreos dice la palabra de Dios en el 6:10. Por eso hay una obra que Dios quiere que hagamos, y es que nos encomendó, ¿no? que hiciéramos discípulos a todas las naciones, que predicásemos el Evangelio a toda criatura, porque cada ciertos segundos hay almas que se van al infierno. Yo hago así y las almas se van al infierno, se van al infierno. Y si tú y yo, que somos los que estamos recibiendo la palabra de Dios, no hacemos algo, eso va a seguir pasando. Y Dios quiere que tengamos compasión, amén. Que oremos por la gente, que predique. Amén. ¿Entiendes esto? Dice la palabra de Dios. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces, todo lo que hagamos en servicio a la obra de Dios, todo lo que hagamos en servicio a los santos, en servicio a la iglesia, en servicio a los necesitados, dice la palabra de Dios que Dios no es injusto para olvidarlo, amén. Que Dios lo va a tener en cuenta. Y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Entonces, todo lo que sirvamos al Señor no se va a olvidar, amén. Todo lo que hagas por el nombre del Señor, cada vez que ores por alguien, cada vez que tengas misericordia, cada vez que hables a alguien del Señor, cada vez que aportes algo a la obra de Dios, cada vez que veas a un necesitado y el corazón del Señor te lleve a dar, a bendecirle, a ayudarle, a tener misericordia, todo eso no va a caer en pozo, en saco roto, amén. Todo eso está registrado, amén. Y Dios lo va a tener en cuenta. Porque dice la palabra de Dios que Dios no es injusto, amén, para olvidar lo que hacemos, amén. Gloria a Jesús. En 1 Juan 4:12, que leíamos antes en 1 Juan. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Amén. Entonces, ¿cómo podemos ver a Dios? Pues, ¿cómo ves a Dios? En mí, pues si te amo. Y punto. Amén. ¿Cómo ve a Dios en ti? Si me amas. Si el amor es algo más que una palabra así, eso así, romántica, nada de eso. El amor es sacrificio. El amor es renuncia. Pero claro, tenemos miedo a darnos por los demás. Como dice en 1 Juan 4:18, un poco más adelante, dice,
sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, pero vivimos en esclavitud, vivimos en temor. Claro, si yo me entrego, si yo hago, si yo doy, si yo me esfuerzo, pues pierdo, pues no gano nada, pues no me lo van a recompensar, y no nos atrevemos. Vivimos en esclavitud, en temor, y Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de amor, poder y dominio propio, para que digamos: Abba Padre, amén, papá, papá, y le clamemos en todo momento. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Entonces, todavía tememos, es porque todavía Dios tiene que perfeccionar tanto el amor de Dios en nosotros, tanto tiene que perfeccionar su amor Dios. Todas las cosas que nos impiden obedecer al Señor